Habiendo vivido la primera transmisión desde el templo en mi hogar el domingo pasado, debo testificar que estar en el templo, en la casa del Señor, hay una sensación diferente. Así que yo recomiendo a todos mis hermanos que nos congregaremos el próximo domingo con la ayuda del Señor acá, que traigan bastantes pañuelos desechables. Más de una lágrima va a correr, de emoción, de agradecimiento. La verdad de las cosas es que cuando iba un año ya de la pandemia y no nos podíamos congregar, llegué a pensar y a preguntarle a Dios: Señor, ¿ya nunca más estaremos en el templo antes de tu venida? Tomando en consideración también lo que vemos en la naturaleza, tanta catástrofe, tanto cambio climático, tanta tragedia, y todo eso que está profetizado de que son señales antes de la venida del Señor, creo que no tenemos ninguna duda de que el Señor Jesús ya pronto viene. Y yo le preguntaba: Señor, ¿ya nunca más? Ahí en la calle Chile, en la avenida Chile. Yo agradezco al Señor que tenemos esta nueva oportunidad. Y como iglesia, como hijos del Señor, después de haber vivido esta experiencia de no podernos congregar, esta experiencia de no podernos mirar cara a cara, desearnos la bendición el uno al otro como lo hacíamos semana a semana, creo que no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes de que viviéramos esta experiencia. Creo que tenemos que valorar la comunión el uno con el otro, valorar la comunión que tenemos cuando estamos en unidad en el templo alabando a Dios. Creo que ya no nos debe costar levantarnos en la mañana el día domingo para poder disfrutar la comunión el uno con el otro. Es algo que habíamos perdido por más de un año y medio. Y qué bueno ahora encontrarse. Y hemos echado a andar la fe. Y usted me preguntará cómo. Muy sencillo. No pude dejar de abrazar a los chiquillos que estaban aquí preparando el culto cuando yo llegué a la casa del Señor. Fue más fuerte la alegría y ese amor fraternal. Y nos abrazamos confiando en que el Señor nos cuidaría. Pero este otro domingo trataremos de controlarnos un poquito más. Bueno, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero quería saludos también al país, no tan solo a mi hermano, sé que en Canadá, vi por ahí Lima, Perú, y por supuesto, la comuna El Bosque. Hay una hermana ahí que nos está viendo, así que le mando saludos a nuestra hermana Cecilia allá en la comuna del Bosque. Que el Señor la bendiga. Bueno, hermanos, yo decía, no podemos seguir siendo los mismos. Y quiero compartir con ustedes una palabra que la he titulado La necesidad del Espíritu Santo en el creyente. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y después de ello también en Lucas, capítulo 24, versículo 49. Pero primero Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Al inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios toma protagonismo en la vida del Señor. Y junto con ello se hace visible en forma de una paloma. Y después de su bautismo y de recibir al Espíritu Santo, Jesucristo comienza su ministerio con una lucha, con una batalla. En el ayuno de 40 días que él toma en el desierto, viene Satanás para tentarlo. Y el Espíritu Santo de Dios entonces comienza a obrar en el Señor, y tenemos entonces la primera gran victoria sobre las tentaciones, donde Satanás trata por uno y otro lado de buscar el punto débil de nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente Satanás se tiene que retirar en derrota de la presencia de nuestro Señor Jesús. Y la pregunta que yo me hago, y que creo que cada uno de los creyentes nos tenemos que hacer, es: si el Espíritu Santo vino sobre nuestro Señor Jesucristo, que era el Dios encarnado, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos que el Espíritu Santo venga y esté sobre nuestras vidas? Si era necesario que Jesucristo tuviera el Espíritu Santo para llevar adelante su ministerio terrenal, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos que el Espíritu Santo sea con nosotros en esta vida, en este servicio que prestamos a Dios y en esta lucha constante en contra de aquel que siempre está alrededor nuestro como león rugiente para devorarnos, hacer volvernos atrás, hacer flaquear nuestra fe, debilitarnos a través de diversas pruebas y luchas que debemos enfrentar? ¿Cuánto no necesitamos tú y yo que el Espíritu Santo esté con nosotros, al igual como lo estuvo con nuestro Señor Jesucristo? Al inicio del ministerio de nuestro Señor, el Espíritu Santo tiene un protagonismo esencial. Y avanzando en los evangelios, llegando ya al final del ministerio del Señor, cuando ya ha cumplido la misión de entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, cuando ha vencido la muerte y ha resucitado y está a pocos días de ascender a los cielos y dejar el escenario de esta tierra, cuando resucitado se encuentra con sus discípulos y les entrega la comisión
de seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio en esta tierra, encontramos que el Señor Jesucristo se preocupa de que aquellos hombres que llevarían este mensaje alrededor del mundo estuvieran equipados para cumplir la misión. Y el equipamiento que el Señor les da es el Espíritu Santo. En el libro de Juan, en el capítulo 20 y versículo 21, tenemos este relato. Dice así: estando ya Jesús resucitado, se presenta en donde están los discípulos y le dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Cuando Jesucristo resucitó y está a punto ya casi de ascender a los cielos, al entregar esta gran comisión a sus discípulos, se preocupa de asegurarse y darles el Espíritu Santo soplando sobre ellos. Y además, en el versículo 23 que acabamos de leer, les señala la autoridad espiritual que tendrían en el cumplimiento de esta gran comisión. El Espíritu Santo da autoridad a la iglesia para llevar adelante el Evangelio. El Espíritu Santo te da autoridad sobre todas las obras del diablo. El Espíritu Santo te da autoridad para vencer cada tentación que puedas enfrentar en tu caminar cristiano. Mi hermano, mi hermana, anhela, busca ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo prometió para todos nosotros. Jesucristo así lo recalcó. Jesucristo consideraba de vital importancia que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo cuando Él ascendiera a los cielos. Él ya no estaría con ellos, pero el Espíritu Santo estaría para siempre con ellos, día a día, las 24 horas. Y no tan solo como compañía, sino como aquel que les entregaría poder y autoridad. Eso lo tenemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Quiero que quede esta frase grabada en cada uno de ustedes, mis amados y amadas hermanas. La promesa del Padre. Dios lo prometió. Es una promesa de Dios. Y si es promesa de Dios, es una promesa que se cumple. Y esa promesa que se cumple es para ti y es para mí. Dios está preocupado. Dios se preocupó de entregarnos algo que era vital para nuestra vida cristiana. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Y quiero decir, mi hermano, mi hermana, tú que estás en la casa, si lo anhelas, si lo quieres, Dios lo puede hacer hoy en tu hogar, en la cocina donde estés. Si anhelas el Espíritu Santo de Dios, Dios puede bautizarte hoy en tu hogar. No son pocos los testimonios a través de la historia de esta iglesia en que los hermanos, estando en el hogar y aún incluso durmiendo, despertaron hablando en lenguas porque anhelaban, y Dios los bautizó mientras descansaban en la noche. Y el Dios de la década del 70, del 80, es el Dios de este año, de esta década del 2000. 2010, 2020, Dios no ha cambiado. Su promesa sigue vigente porque las luchas que enfrentamos no son diferentes a las luchas que enfrentaban nuestros primeros creyentes de nuestra congregación. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos como que no entendían mucho o no captaron la importancia. Y en el versículo 6 y 7 se van como para otro lado, le preguntan, siguen pensando en Israel, en el reino terrenal. Y Jesucristo los trae de nuevo y los centra y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en nuestro querido Chilito lindo. Amén, gloria a Dios. Y recibiréis poder. No se preocupen de lo que va a pasar con Jerusalén. No se preocupen si va a volver a haber un rey israelita. Pero lo importante es que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo rincón de la tierra. Recibiréis poder. No se vayan de Jerusalén. Esperen el bautismo del Espíritu Santo. Esperen dentro de no muchos días. Jesús sabía que sus discípulos tendrían que enfrentar tentaciones, el rechazo de sus familias, oposición, persecuciones y aún la muerte. Tendrían que enfrentar la idolatría pagana en donde quiera que fuesen en el tiempo, en el mundo de ese tiempo. Tendrían que enfrentar cara a cara la oposición de Satanás y sus demonios. Jesús sabía la lucha que deberían enfrentar sus discípulos. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban poder. Un poder no para vencer algo terrenal, sino para vencer la lucha espiritual. Y así lo dice la palabra del Señor, porque no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y eso aquellos que llevan algunos años en el Evangelio pueden testificar que es verdad. Que no son luchas fáciles, pero tenemos a Dios y al Espíritu Santo de nuestra parte. Era importante que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo porque les daría poder y autoridad para cumplir la gran comisión. Tenemos la autoridad para vencer a nuestro enemigo. Dentro de no muchos días. ¡Qué promesa! Y tomarla con fe del Señor.
Y quizás cuando han salido estas palabras de mis labios, alguien en su hogar seguramente sintió que esa palabra le traspasó dentro de no muchos días. Probablemente lo has estado deseando, probablemente has estado sintiendo que tu vida está casi un poquito seca, pero déjame decirte que dentro de no muchos días Dios puede hacer fluir en ti esos ríos de agua viva, que hacen reverdecer el alma del creyente, el alma del ser humano. 50 días después de la fiesta de Pascua, se cumple lo prometido por el Señor Jesucristo. Hay 120 discípulos reunidos en la mañana en un aposento alto, en una de las casas de Jerusalén. Y cuando están orando, cuando están ahí reunidos, de repente, a la hora tercera de la mañana, a las 9 de la mañana, cae el Espíritu Santo. Son llenos del Santo Espíritu, son bautizados. Algo pasó en ese aposento alto, porque dice la Biblia que hubo un tremendo estruendo. Dice que llamas como de fuego se posaron sobre los que están ahí, pero hubo también algo así como un viento recio. Nosotros en Santiago no vivimos mucho la experiencia de vientos fuertes. Pero mi hermano que está en Carolina del Sur, allá en Estados Unidos, él ha vivido la experiencia de algunos huracanes que han pasado por ahí cerquita. Y aunque no han pasado justo sobre el hogar donde él vive, de todas maneras ha sentido esos vientos huracanados. Y una vez mandó una foto donde unos containers grandes de basura habían caído frente a su hogar y no sabían de dónde habían llegado. Algo pasó en Jerusalén. Hubo un viento recio, hubo un estruendo. Y algo pasó porque los que andaban ahí en la fiesta de la cosecha, en la fiesta de los tabernáculos que había ahí, aquellos judíos que habían venido de varios países y otras regiones, fueron a ver qué es lo que estaba pasando en esa casa, en ese aposento alto. Y empezaban a mirar. Yo lo he llamado con una palabra muy chilena, los copuchentos de ese día. Para los hermanos que son extranjeros, copuchento es un chilenismo que significa aquellos que siempre andan mirando y viendo qué es lo que pasa en otro lado. Eso es más o menos. Y llegaron ahí y miraron, y algo que les llamó mucho la atención era que aquellos que estaban en ese aposento hablaban en otras lenguas. Y les impactó y quedaron atónitos porque sabían que los que estaban ahí no eran hombres de estudio, no eran hombres que habían estudiado, ni tampoco habían salido de Israel hacia otras regiones. Era imposible que hablaran otros idiomas, pero sin embargo ahí estaban hablando en lenguas y les entendían lo que estaban hablando de las maravillas de Dios y lo hablaban en la lengua que ellos hablaban cuando estaban lejos de Israel, en esa región o en ese otro país. Quedaron atónitos. Les llamó la atención. Era imposible. Pero sabe, siempre el diablo trata de destruir la obra del Señor. Porque, permítame, por favor, usar una vez más el chilenismo, porque algunos de esos copuchentos que habían llegado a ver qué es lo que pasaba, se empezaron a burlar y empezaron a decir que todos aquellos que estaban hablando en lenguas estaban ebrios, estaban borrachos. Y empezaron ahí, ¿qué hacen? Están todos borrachos, están todos ebrios. ¿Qué
A veces hay ciertas aprensiones en contra del hablar en lenguas, aún entre aquellos que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. Recuerdo una hermana, la hermana Iris, población La Victoria, Iris Clavero. Ella anhelaba ser bautizada con el Espíritu Santo, pero tenía tanto miedo de hablar en lenguas, porque había visto que algunos hermanos y hermanas que habían sido bautizados se descontrolaban de tal manera hablando en lenguas que a ella la cohibía. Y hasta sentía un poquito de vergüenza y veía que las hermanas y hermanos que en algunas vigilias eran, bueno, era común. Aquí está el hermano Samuel, con el cual tuvimos en varias vigilias aquí en Maipú. Y fuimos testigos de muchos hermanos que fueron bautizados con el Espíritu Santo en las vigilias. Bueno, así que ella quería, pero no quería. Quería que el Señor la bautizara, hablar en lenguas, pero bajito. Y la verdad de las cosas es que a Dios hay que dejar que haga las cosas como Él quiera. Lo que haga Dios lo va a hacer bien. Así que no tengas temores, no le pongas restricciones al Señor. Deja que Dios haga su voluntad en tu vida. No le pongas reglas al Señor. Deja que Él haga tu voluntad. Bueno, y en aquel entonces yo no lo conocí, pero existían, y muchos de los que están aquí lo tienen que haber escuchado, las famosas semanas lautarinas, que eran unos retiros espirituales que se hacían en Lautaro, donde el testimonio que uno escuchaba era que era normal y común la manifestación de la presencia y el poder de Dios, y casi todos los que llegaban a la semana lautarina, que no habían, y llegaban de todo el país, de los hermanos en general, y casi todos los que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ahí en esa semana eran bautizados. Y ahí fue bautizada, en una de esas semanas lautarinas, mi querida hermana Iris. Y sé que en el Evangelio no se puede adivinar, pero yo les voy a decir, ¿y adivine qué? Se descontroló mi querida hermana hablando en lengua. Hablaba y hablaba, no la podían hacer parar. Terminó el culto y ella siguió hablando en lengua. Tuvieron que sacarla entre dos y seguía hablando en lengua. La verdad, las cosas que no sé cuántas horas estuvo hablando en lenguas. Aquella querida hermana que tenía vergüenza de descontrolarse si el Señor la tocaba y la bendecía con el don del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, deja que Dios lo haga como Él quiere. Lo importante es que tú, que no has sido bautizado, bautizada, seas bautizada con el Espíritu Santo. Lo importante es que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Que día a día esté ese fluir de ríos de agua viva en cada uno de nosotros. Se estaban burlando aquellos que habían llegado, están borrachos, y sabe, Dios comienza a hablar y toma a Pedro y se pone en pie Pedro y empieza a entregar ese primer sermón después del bautismo en el aposento alto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz hablando, diciendo: varones judíos y todos los que estáis aquí en Jerusalén copuchando. No dice así, eso es cosa mía, perdón. Y todos los que estáis aquí,
y habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizado en el Antiguo Testamento, ratificado en el Nuevo Testamento y vivido y experimentado por generaciones y generaciones de hombres y mujeres de Dios hasta nuestros días. El derramamiento del Espíritu Santo es para el día de hoy también, es para tu vida y es para mi vida. Y así continúa Pedro predicando la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo obrando en aquellos que están escuchando al apóstol Pedro. Ahí está, a través de esas palabras, el Espíritu Santo obrando. Y llega un momento en que esos corazones son tocados profundamente y llegan a decir, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fueron tocados de tal manera con la palabra predicada ese día, en esa mañana en Jerusalén, que se dieron cuenta de su condición, de la condición en la cual estaban delante de Dios. Varones, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos no queremos que nuestra predicación, que nuestro testimonio toque las vidas? Dejemos que el Espíritu Santo nos llene y sea el Espíritu Santo el que toque los corazones a través de las palabras que Dios ponga en nuestros labios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era normal, era algo normal para los creyentes de la primera iglesia que junto con la salvación también el nuevo creyente recibiese la promesa del Espíritu Santo. No era algo ajeno a la normalidad del nuevo convertido. Por eso en esta mañana Dios te dice, mi hermano, mi hermana, tú que eres parte de la iglesia del Señor, es normal para ti ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que está en el púlpito, como el que está sirviendo en las cámaras, como los que están sentados acá y que en la semana van al trabajo, van a la universidad, van a sus estudios, necesitan poder para vencer, para avanzar, para tener victoria diaria en nuestras actividades diarias, en nuestro diario vivir. Pero recibiréis poder. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron ese día a la congregación como 3,000 personas. Y no tan solo se convirtieron y se bautizaron, sino que perseveraron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en lo que hoy día hicimos en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué maravilla lo que hemos vivido en esta mañana! Lo mismo que se vivió en aquel primer tiempo de la iglesia
es lo que hemos vivido hoy día en esta Santa Cena. El Espíritu Santo da poder al creyente para tener victoria sobre Satanás y sus obras. El Espíritu Santo da poder para pregonar las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿sabe? Quisiera tocar un punto más antes de terminar. Según el reloj ahí son recién las 7:15. Así que puedo tomarme unos minutos más. El Espíritu Santo también perfecciona al creyente. Necesitamos ser perfeccionados. Somos salvos, tenemos poder y autoridad de Dios, pero este varón sigue siendo Alejandro Cuéllar. Dios no me quita la personalidad que yo tengo ni la tuya. Seguimos siendo personalidades individuales. Y necesitamos que el Espíritu Santo siempre nos esté moldeando, perfeccionando. Mi hermana Eli, como me conoce, con más de 30, 40 años, me dice, sí, amén, me dice. Gracias, Señor, que hay creyentes sinceros en esta iglesia. El apóstol Pedro, que fue usado para predicar con poder, que fue el predicador, que usó Dios para que se convirtiera esas miles de personas y así naciera la primera iglesia del Señor en el mundo, ahí con más de 3.000 creyentes judíos en Jerusalén. Siguió siendo usado por el Señor, usado con poder para sanar. Encontramos un poquito más adelante en el libro de los Hechos el relato cuando sana a un cojo que pedía limosna todos los días en una de las puertas del templo. También lo usa con poder y autoridad espiritual para discernir cuando Ananías y su esposa Zafira vienen con mentiras a la congregación, tratando de engañar con una ofrenda que traían para Dios. Y al parecer, aún también la sombra de Pedro la usaba Dios para producir ciertas sanidades. Pero sabe, a pesar de ese poder notorio en el ministerio del apóstol Pedro, algo le faltaba. El evangelio debía extenderse fuera de Jerusalén y además también fuera del ámbito del pueblo judío. Y el Espíritu Santo debía, por tanto, romper en Pedro algunas trabas culturales y emocionales para que pudiera ser útil para alcanzar aquel propósito que Dios tenía para el ministerio completo de Pedro. El Espíritu Santo necesitaba liberar a Pedro de ciertas ataduras emocionales y mentales para poder llevarlo a ministrar el Evangelio a los gentiles. En Hechos, en el capítulo 10, encontramos el relato cuando el Espíritu Santo a través de una visión comienza a trabajar con Pedro para prepararlo para que vaya a Cesarea a ministrar a la casa de Cornelio, un romano, y más encima centurión, parte del ejército de ocupación que estaba en Israel. Tuvo hambre, fue a Jope, estaba de visita en Jope, Pedro, en casa de unos hermanos, y le vino un hambre. Y mientras le preparaban algo para comer, él sube a la terraza a orar, y cuando está orando ahí, tiene una visión. Los que conocen la Biblia saben muy bien de lo que se trata. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio
el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas que bajaba a tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Qué interesante. Que el hambre que estaba sintiendo Pedro, Dios lo usa para enseñarle algo. Estaba con hambre. Y Dios le envía del cielo esta visión de este lienzo con animales que los judíos no comían. Por lo tanto, eran considerados inmundos. De hecho, Dios mismo le había dicho que no comieran de ese tipo de animales en el Antiguo Testamento. Y Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la segunda vez la voz a decirle: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo, al ser recogido al cielo, fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, pensando en qué significaría la visión que había visto, he aquí unos hombres que habían sido enviados por Cornelio llegan a la casa preguntando por Pedro. Cornelio había tenido una visión y Dios le había hablado: manda a Jope a buscar a Pedro, él te va a hablar. Y ellos son los que llegan ahora buscando a Pedro. Pero si estos romanos hubieran llegado antes de que Pedro hubiera tenido esta experiencia de la visión, Pedro por ningún motivo hubiera ido a Cesarea, a la casa del romano. Dios lo había preparado, porque había un soldado romano que anhelaba y buscaba a Dios. Había una familia que estaba lista para recibir a Jesús como su Salvador. Pedro lo declara abiertamente y le dice: vosotros, varones, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que, ¿por qué me han hecho venir? Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos hacemos más sensibles a la guía y a la voz del Señor. Y ya no nos preocupamos de que Dios haga las cosas como a nosotros nos gustaría. Ya estamos dispuestos a hacer las cosas como las ha dispuesto el Señor. Pedro comienza, le explican, Pedro comienza a testificar, a predicar. Y cuando está en lo mejor de su sermón, el Espíritu Santo de Dios viene y cae sobre esos romanos, esa familia y esos amigos que se habían juntado en la casa de Cornelio. Dios había logrado romper el paradigma mental de Pedro, y ahora en Cesarea, en casa de Cornelio, cae el Espíritu Santo de la misma manera como lo había hecho en el aposento alto de Jerusalén.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro había entendido, al ver que el bautismo del Espíritu Santo era también para aquellos romanos, Pedro había entendido que Dios no hace acepción de personas. Con el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, nace la iglesia del Señor en el mundo. Y con el bautismo del Espíritu Santo en casa de Cornelio, nace la primera iglesia gentil de la historia de los creyentes y de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo tiene protagonismo dentro de la obra del Señor. El Espíritu Santo tiene que tener un protagonismo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro caminar diarios. Hermano, hermana, tú que no has sido bautizado con el Espíritu Santo, o tú que fuiste bautizado hace un tiempo y hace mucho tiempo que no hablas en lenguas, Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para todos los creyentes, y el ser lleno del Espíritu Santo es una constante posible para ti y para mí. Si no lo habías hecho, comienza a pedirle a Dios. Jesucristo lo dijo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, das buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial, no te dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más Dios no dará el Espíritu Santo a aquellos que lo anhelan, a aquellos que lo desean y a aquellos que se lo piden a Dios. Anhélalo, deséalo, pídeselo a Dios. La promesa es para ti y para mí. El Espíritu Santo, al igual que los primeros creyentes, era importante y necesario. Es importante y necesario para ti. Y en esta nueva etapa que la iglesia en el mundo está viviendo después de esta pandemia, el Espíritu Santo es esencial para que siga adelante la obra de Dios antes que nuestro Señor venga. Búscalo, pídelo, anhélalo, lo necesitas para vencer y ser en Dios lo que Dios siempre ha planeado que tú seas en Él. Oremos al Señor. Señor, oh Dios, bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das el Espíritu Santo, Señor, que nos equipa para vencer, Señor, toda obra del diablo, del enemigo. Señor, derrama, Señor, el bautismo
sobre aquellos, Señor, que aún no son bautizados. Señor, despierta en nuestras vidas el anhelo constante, Señor, de ser lleno, de que fluyan esos ríos de agua viva. Señor, hoy en un hogar de nuestra congregación, Señor, bautiza con el Espíritu Santo a quien lo anhela, a quien lo pide. Señor, derrámate sobre ellos, así como como se derramó en el aposento alto, y así como se derramó en la casa de Cornelio. Señor, derrama tu Espíritu Santo en los hogares de Maipú, en Canadá, en Lima, en Argentina, en Estados Unidos. Señor, derrama tu poder, derrama tu Espíritu Santo, Señor, llénanos, perfecciónanos, Señor. Oh Dios, se cumplan tus santos propósitos para tu iglesia en este último tiempo, antes que tú vengas por tu iglesia. Gracias, Señor. Amén.